94.7, la nueva FM. La nueva FM presenta. Porque nuestra preocupación por la ecología es un tema que nos compete a todos. Global 3000, el único espacio radiofónico dedicado a la preservación del medio ambiente y su desarrollo sustentable. Expertos en la materia nos acompañarán para hablarnos de la importancia de preservar nuestros recursos naturales. Participa con nosotros. Es por nuestro planeta, por nuestro hogar. Global 3000. ¿Qué tal, amigos? Estamos hoy miércoles 10 de diciembre del 2014 en un programa más de Global 3000 para hablar sobre el medio ambiente en nuestro estado de Chiapas. Y hoy nos acompaña el biólogo Amado Ríos Valdés, quien es delegado de la Semarnat, cabeza de sector del medio ambiente en el estado de Chiapas. Bienvenido, biólogo, a esta radio, a la nueva FM 94.7. Gracias, muy buenas tardes. Biólogo, empezaremos primero con la pregunta obligada. ¿Qué se está haciendo en Chiapas por parte de la delegación de la Semarnat y cuáles son las acciones encaminadas en esto y en el futuro? Bueno, se está haciendo muchas cosas. En primer lugar, tenemos que decir que estamos tratando los temas que son los más importantes en el estado de Chiapas, en el tema ambiental, que son, yo diría que 4 que hemos identificado como los más importantes. Uno, la conservación de ecosistemas y de especies. De ecosistemas a través de las áreas protegidas. Tenemos en el estado 17 áreas protegidas federales, en las cuales tenemos, junto con la CONAM, una tarea de conservación de estas áreas, que abarca cerca del 18% del territorio del estado de Chiapas. En la media nacional de áreas protegidas es de 12% del territorio nacional, está protegido. Chiapas está por encima de esa media nacional, y se entiende por qué, porque es un estado con gran biodiversidad, de primera importancia a nivel nacional, incluso mundial. En esta conservación, la tarea es conservar, pero también aprovechar el medio ambiente, aprovechar los recursos naturales por la gente que vive en esos sitios. Normalmente las áreas protegidas son territorios en donde la federación decreta su protección, pero sin que expropie el terreno al propietario del terreno, al propietario de la tierra. Normalmente esas áreas son propiedad ejidal o propiedad comunal, propiedad social, y lo que nosotros queremos es que la gente que vive en esas áreas protegidas las aproveche de manera sustentable, que haga un uso racional, un uso equilibrado, y eso implica que podamos promover con ellos proyectos productivos sustentables, que tengan un uso, repito, racional del recurso natural, de la biodiversidad, del agua, del bosque, etcétera, sin que afecte en mayor medida este recurso. Entonces es un propósito doble: conservación más uso sustentable del recurso natural. Un segundo elemento, un segundo tema es el uso racional de la vida silvestre en el estado de Chiapas. Me explico. El estado de Chiapas tiene a nivel nacional, según la CONABIO, el segundo lugar en cuanto a biodiversidad. Y hago una comparación. Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional y México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a biodiversidad, en cuanto a países megadiversos. Por lo tanto, Chiapas ocupa un lugar importantísimo a nivel mundial. Esto implica que tenemos que conocer lo que tenemos. Para ello, con la CONABIO se hacen estudios a nivel nacional y también en Chiapas, por supuesto, para conocer cada grupo, cada familia, cada especie que tenemos en el estado, y para difundir su conocimiento, su ubicación y su estado de población. Y también, por otra parte, estamos buscando que esas especies, las que estén en riesgo, y que hay una norma para poder protegerlas, que esas especies, se protejan, pero también se busque su aprovechamiento sustentable,
y las que se puedan incluso producir a nivel doméstico. Y para ello hay un medio que se llama comúnmente como UMAS, que son unidades de manejo de vida silvestre, y estas UMAS tienen el propósito de poder producir en granjas, en ranchos, en viveros, a una especie protegida, ya sea de animales o plantas. Entonces, le repito, uno es que esas especies se conserven, se aproveche, se conozca cómo están y se aproveche en un uso también racional, por supuesto. Un tercer elemento, un tercer tema es el combate a prácticas ilícitas. Esto lo hacemos obviamente de Semarnat junto con la Profepa, que es la instancia que inspecciona y sanciona en su caso. Hemos encontrado dos temas que son los más recurrentes en el estado de Chiapas, a nivel nacional. Uno es la tala clandestina, y otro es la venta ilegal de animales protegidos, ¿no? Sobre todo estos hablamos de los grupos de los citácidos, son loros, guacamayos, etcétera. Cocodrilos, mono araña, mono zaraguato. Estamos combatiendo esa venta ilegal de estos animales. Y también por la parte de la tala ilegal estamos también fortaleciendo junto con las instancias federales de vigilancia, que son la Sedena, la Marina, la PGR, la Policía Federal. Estamos fortaleciendo los esquemas de vigilancia en las carreteras para impedir que sigan transitando por las carreteras estas especies y lo sigan vendiendo de manera ilegal. Y un cuarto tema sería la promoción vía educación, vía mecanismos de promoción con recursos federales de la conciencia ambiental, a nivel escuelas, a nivel comunidades, a nivel ejidos, todo ello con el fin de incrementar el conocimiento de la importancia de la conservación de las especies en Chiapas e incrementar digamos, la participación social en la conservación. Nosotros creemos que es muy importante que sin que la gente participe, es imposible que logremos que se conserve en Chiapas lo que tenemos, ¿no? Claro. Pues sí, delegado, creo que esa es la parte que tenemos que proteger en el estado de Chiapas, y creo que en los 4 elementos que nos acaba de desarrollar, pues sí, ciertamente se ve la protección sobre el medio ambiente. Antes de irnos a la segunda pausa, quisiera tener la pregunta. Aquí hemos tenido a directores de las áreas protegidas que dependen de la Comisión Nacional de las Áreas Protegidas, la CONAM, y ellos nos habían indicado de algunos elementos, principalmente el director de la área protegida de la Sepultura, en donde esas extracciones de ciertas plantas que son naturales de esta región, pues habían sido sobreexplotadas irracionalmente por la gente, o o gente extraña que venía y se la exportaban hacia lo interior del país, e inclusive a nivel internacional. Por ejemplo, la Semarnat, en este aspecto, ¿qué está haciendo delegado? Sí, bueno, yo quisiera primero comentar que en las áreas protegidas tenemos 3 problemas principales que tenemos que combatir, y los hacemos junto con Profepa y la CONAM. Un problema que tenemos de inicio son las invasiones a las áreas protegidas. Tenemos un problema muy fuerte, por ejemplo, aquí en Cañón Sumidero, donde la mancha urbana crece de manera desordenada, avanzando sobre las áreas protegidas, en este caso Cañón Sumidero. Lo mismo ocurre en la Sepultura, en algunos ejidos, ocurre también en Montes Azules, lamentablemente, hacia la Candona. Un segundo problema sería, como bien decías, la extracción de especies protegidas para su uso interno, un uso para su venta internacional. Y esto, repito, hay un mecanismo para hacerlo de manera legal. El problema es que se hace normalmente de manera ilegal. Y un tercer elemento sería, en cuanto a pérdida de biodiversidad, sería los incendios forestales.
que algunos ya se han dado este año, lamentablemente, y se han dado en 2 casos que hemos identificado, porque la gente arroja por la ventanilla de su auto un cigarrillo prendido, y eso ocasiona que se queme el pastizal y que crezca un incendio de ese tipo, ¿no? Entonces también hacemos un llamado para que la gente no arroje ningún cigarrillo, ningún cerillo, nada encendido que pueda generar un incendio forestal, ¿no? Claro, bien. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos en un momento a seguir con la plática con el biólogo Amado Ríos Valdés de la Semarnat. Global 3000, regresamos después de una pausa. Es la 1:13. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. ¿Quieres escuchar lo mejor del talento musical? ¿Qué esperas? Escucha En Armonía con Lisette Loredo todos los lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde. Porque de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Solo por la nueva FM 94.7. Soy Pascual Cruz Galdames y lo invito a que me escuche lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche por la nueva FM 94.7 y entérese en resumen de los temas más relevantes que a usted le interesan. Porque el fútbol es más que pasión, coraje, amor, alegría, llanto, estadísticas, la gloria, el pasto, la afición, el drama, hacer historia, emociones, un destino, cantos, unión, disciplina, el gol, los árbitros, un sueño, las jugadas, un grito. Porque la vives en la mañana, por la tarde, los fines de semana, despierto, soñando, en la comida, en el trabajo. Escucha tu pasión, lunes a viernes, 17 horas, con José Luis Baltasar y Jesús Castro. por la nueva FM 94.7. ¡De volea! Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7, la nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Tu estación, la nueva FM. Tu frecuencia, 94.7. Seguimos charlando en Global 3000. Bien, regresamos de nuestra primer pausa y estamos platicando con el biólogo Amado Ríos Valdés, quien es delegado de la Semarnat en el estado de Chiapas. Delegado, en el estado de Chiapas nos comentaba fuera del aire que existen problemas con los residuos, más que todos estos residuos que la gente tira en la calle, y los residuos peligrosos como son ciertos elementos de aceites, lo que producen los hospitales, en fin, todo esto. ¿Qué está haciendo la Semarnat en ese sentido, biólogo? Sí, mira, yo quisiera comentarles que en materia de residuos sólidos urbanos que son los que se manejan como residuos domésticos, residuos de las casas, de las oficinas, residuos digamos que no contienen residuos peligrosos o tóxicos. En esos residuos estamos en un rezago muy importante en Chiapas. Tenemos solamente el radio sanitario de Tuxtla Gutiérrez, uno en Villaflores, uno que se está construyendo apenas en Tapachula, y uno más que está también en construcción en Chiapilla, uno que está haciendo en Pichucalco, y prácticamente es todo. No tenemos, sin embargo, radios sanitarias importantes en donde hay mucho flujo de residuos, como por ejemplo San Cristóbal de las Casas, Palenque, Comitán, Tonalá, Arriaga, y entonces en donde existe mayor producción de residuos urbanos, no hay un sitio en donde mandarlos de manera segura. Lamentablemente todavía tenemos en Chiapas, la mayoría de los residuos se mandan a tiraderos a cielo abierto, sin manejo, con el riesgo de que todos los lixiviados tóxicos se vayan a los arroyos, ríos y demás, al suelo.
¿Qué hacemos? Estamos haciendo una inversión desde el año pasado y este año de cerca de 50 millones de pesos para poder financiar con recursos federales a municipios para que construyan sus rellenos sanitarios. Con ese recurso estamos financiando el relleno sanitario de Tapachula, el relleno sanitario de Chapilla, el relleno sanitario de Pichocalco, y a los estudios para poder hacer los permisos y demás, y seleccionar los terrenos para el relleno sanitario de Ocosocuautla y el de Chiapa de Corzo. Y así cada año estamos financiando para que se hagan más y más rellenos sanitarios para que sea un manejo controlado. Pero también estamos buscando que se generen recursos para poder construir rellenos sanitarios regionales que puedan agrupar a varios municipios, que permitan hacer una recolección más integral. Por ejemplo, sería muy conveniente hacer un relleno sanitario que abarcara las zonas de Tonalá, Arriaga, etcétera, esa parte de ahí. Otra parte que, por ejemplo, pudiera agruparse en torno a Comitán, varios municipios, y así sucesivamente. O sea, que también queremos buscar que haya rellenos que den un servicio más allá de municipios en el cual están asentados. Pero más allá de eso, también lo que estamos buscando es cambiar la cultura del manejo de los residuos, porque es bien sabido que hoy en día cerca del 90% de los residuos que se mandan a los basureros son reciclables, son reutilizables y son un buen negocio. Se van al basurero muchos residuos reciclables, como de plásticos, vidrio, aluminio, papel, cartón, etcétera. Residuos también de alimentos que se pueden compostear. El residuo de alimentos se puede hacer dos tipos de usos: composta para hacer fertilizante o energía eléctrica incluso, ¿no? Los gases que se producen, que son metano básicamente, se pueden atrapar y a partir de ahí producir energía eléctrica o gas para uso doméstico. Hay lugares en el mundo en el cual ya existe, en lugar de que exista un basurero, existe una fábrica en donde entra la basura y sale un producto de ese lugar. Hoy en Chiapas todavía tenemos lugares donde entra basura y se cae la basura ahí, nunca se aprovecha. Entonces queremos cambiar esa cultura, porque eso implicaría que cuando hacemos un sanitario tenga una vida útil más larga, ¿no? Porque se queda ahí en el sitio poco que se pueda aprovechar, y lo mayor se puede aprovechar. Y segundo, también tenemos una inversión menor en cuanto a estos instalaciones, y habría también incluso mayor flujo de capital a Chiapas, la gente que invertiría en poder reciclar los productos. Y esto implica que podamos construir estaciones antes de que llegue la basura al relleno sanitario o al basurero. Poner una planta antes de separación, una planta que la pueda tener, incluso también industrializar este producto, ¿no? Hay hoy en día en México, en Monterrey, hay una planta que produce energía eléctrica para Monterrey a partir de la basura, ¿no? Es decir, no es un hecho que se pueda suponer como fantasía, ¿no? Segundo, en Aguascalientes hay una planta en la cual se aprovechan los residuos del PET, de plástico, y entra una planta procesadora y de ahí salen mesabancos para escuelas, sillas para escuelas, ¿no? Y entonces aparte de que se ahorra recursos económicos en la producción de esos productos, también se puede ahorrar, digamos, espacio y ahorrar y alargar la vida útil de los rellenos sanitarios. Todo lo que ahora estamos haciendo nosotros es, repito, lo resumo: uno, invertir en rellenos sanitarios, ¿no? Y dos, promover la cultura ambiental que permita que se recicle la mayor parte de lo que se puede reciclar. Yo te diré un dato: actualmente en México solamente se recicla el 11%, cuando es reciclable cerca del 90%. En Chiapas solamente reciclamos el 2%. Más abajo de la media más abajo de la media nacional. Y lo que eso implica es que estamos dejando de aprovechar un recurso y de hacer un negocio con cerca del 80% de los recursos, ¿no? Se mandan a la basura. Cuando en Chiapas se requiere mucha riqueza, se requiere más inversiones y más recursos para el desarrollo del Estado. Yo creo que ahí está una buena
una buena área de trabajo, ¿no? Para aprovechar. El tema de los residuos peligrosos. Chiapas es un estado básicamente o mayormente de producción agrícola, agropecuaria. No es, hasta ahora no es todavía un estado totalmente industrial. Si bien hay actividades industriales, por supuesto, ¿no? Entonces su fuerte no es los residuos peligrosos, pero los hay. En el campo. ¿Cuáles son? Son básicamente de tres tipos. En el campo, los residuos de agroquímicos y pesticidas, ¿no? Lamentablemente hoy, tengo que decirlo, en el caso sumidero, cada año hacemos una gran cantidad de jornadas de trabajo para recoger la basura que llega al sumidero. Yo les diría que de lo que ustedes ven que flota de plásticos en el sumidero, más de la mitad son botellas de agroquímicos, pesticidas, más de la mitad, que llegan a través de los ríos de toda la cuenca, ¿no? Segundo, restos aceites gastados por talleres mecánicos, por vehículos donde se les dan servicio y demás. Y la tercera fuente son baterías gastadas. Pero incluso en este mismo sector hay de uso doméstico y automotriz, ¿no? Así es, por supuesto, de todo tipo, ¿no? Y en ese mismo sector, los peligrosos, también hay una fuente de reciclaje. Incluso hay reciclaje. El aceite gastado se puede reunir, y hay industrias que todavía lo usan para poder procesarlo, el aceite, y poder quemar para su trabajo. Por ejemplo, la industria cementera usa el aceite gastado para sus procesos de incineración, por ejemplo, ¿no? La industria cementera nos lo han ofrecido en Chiapas, podría asumir toda la recolección de llantas, que es un peligroso, y usarlas para su proceso de incineración en sus fábricas, ¿no? De cemento y de cal. Hasta ahora lo que se hace en Chiapas es que hay empresas que se dedican a recolectar esos productos y se envían o bien a su reciclaje, o bien a una planta que está en Monterrey, en la cual se les da un confinamiento definitivo, ¿no? Yo les diría que el problema que tenemos en Chiapas en cuanto a ese manejo de residuos peligrosos es más bien un problema de falta de conocimiento de la ciudadanía, de cómo su manejo integral y su manejo correcto, ¿no? Entonces la gente normalmente el aceite de su vehículo lo tira al drenaje, lo tira a la banqueta, y ahí se queda, y de ahí se va a ríos y lagos y demás. Y debemos saber que hay sitios donde se pueden mandar de manera segura estos aceites sin que haya ningún problema, en ningún costo ambiental para esto, ¿no? Una cuarta fuente de estos residuos peligrosos son los residuos biológicos infecciosos, producto de hospitales. Todos sabemos que a nivel clínica familiar, a nivel consultorio familiar, hasta hospitales, se generan residuos a través de jeringas, sangre, etcétera, y estas deben desecharse como un residuo peligroso. Hemos estado en trabajos con el IMSS y con el ISSSTE para que ellos, que son los grandes productos a nivel estado, tengan un programa de manejo, y ellos se dedican con mucha responsabilidad a recolectar de todas sus clínicas que hay en todo el estado, todos sus residuos, y se mandan a México a una incineradora que hace que estos productos ya queden simplemente sin causar ningún daño, ¿no? Entonces yo te diría, en resumen, que esas 4 fuentes de residuos peligrosos están controlados en su mayoría los biológicos infecciosos, productos de hospitales. Falta todavía controlar los que son de clínicas muy muy pequeñas, que son a nivel colonia, a nivel pueblo o comunidad. Y 2, que tenemos un problema sí de que la gente tenga que conocer cómo puede manejar su residuo peligroso, su aceite gastado de su vehículo, o su batería de su vehículo, y que sepa que puede mandar a un lugar seguro sin que tenga ningún problema, ¿no? Claro. En la cuestión de algo que hemos estado preguntando, y quisiera hacerle la pregunta, biólogo, normalmente todos los municipios, casi en su mayoría, en el estado de Chiapas,
todos los drenajes que han sido creados en las cabeceras municipales principalmente, todos han derivado hacia los arroyos y hacia los ríos, con una contaminación lamentable que digo, yo no sé si dicen por ahí que si Dios nos ha tenido compasión y no se ha derivado una contingencia de tipo de salubridad, de salud pública, porque todos estos drenajes van debidamente completos y sin tratarlos a los arroyos y a los ríos, donde puede haber una contaminación de hepatitis, cólera y toda una serie de cosas. La Semarnat, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, a partir de que Banobras también puede financiar estas obras que son de beneficio público? Y en muchos casos no lo han hecho, sino simplemente han hecho los drenajes y punto, y no han hecho sus tratadoras de agua o desechos de estos drenajes. ¿Qué es lo que está haciendo la Semarnat, delegado? Sí, en estos casos es un trabajo que hacemos junto con la Comisión Nacional del Agua, junto con la Semarnat, que tenemos allí un trabajo conjunto. Y en principio yo diría que el principal problema que tenemos allí es que se han construido cerca de 90 plantas tratadoras de agua en el estado de Chiapas y no funcionan la mayoría. No funcionan por falta de recursos, es decir, se ha hecho la construcción, se ha hecho la obra, se ha dado a lo mejor el primer año de trabajo y el municipio que entra no le pone el presupuesto necesario para poder darle mantenimiento y se abandona. Entonces tenemos una gran cantidad de plantas que están sin uso, que hay que poner a rehabilitarlas. Y aquí el tema es que tenemos que invertirle una gran cantidad de recursos. Bien, regresamos después de nuestra segunda pausa y continuamos con la charla con el biólogo en estos momentos. Después de una pausa, continuamos conversando en Global 3000. Es la 1:30. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Diciembre, mes de paz, de unión y de muchos acontecimientos que unen nuestros lazos. Con la llegada del último mes del año, se dan las mayores celebraciones en nuestros hogares. Es la época para hacer un llamado a la ciudadanía, para que sea un fin de año con el menor índice de accidentes viales y de menor incidencia delictiva. Hagamos conciencia para seguir manteniendo a Chiapas en el lugar que hemos logrado en los últimos años y que el Ejecutivo del Estado, Manuel Velasco Cuello, ha dado mayor impulso para resguardar la paz y la tranquilidad. Por ello, todas las acciones que tienen que ver con la preservación de la vida, el patrimonio y las condiciones mínimas de convivencia de los ciudadanos es y será acción y logro permanente de nuestros gobernantes. Felices fiestas decembrinas. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El Informe País es un diagnóstico sobre la calidad de la ciudadanía en México. En él podemos identificar las condiciones en las que la ejercemos. Permite a nuestros representantes e instituciones escuchar cuáles son los retos que enfrentamos los ciudadanos y permitirá impulsar acciones públicas que promuevan el ejercicio de nuestra ciudadanía en forma integral y plena. Consúltalo en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. El único ruido que nuestras niñas, niños y adolescentes deberían hacer es cuando juegan. Por un México sin trabajo infantil. Infórmate y pasa la voz en mexicosintrabajoinfantil.stps.gov.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República.
Tu opinión sí cuenta. Con Leslie Calvo y Ariel Gómez. Un programa con temas de interés para ti. De lo que sucede en tu barrio, en tu colonia, en tu municipio. Tu participación es muy importante. Juntos construimos nuestro Chiapas exitoso. Llama, opina y denuncia. Escúchanos, nosotros sí te escuchamos, porque lo más importante eres tú. Lunes y viernes de 2 a 3 de la tarde por la Nueva FM 94.7. ¿Quieres escuchar lo mejor del talento musical? ¿Qué esperas? Escucha En Armonía con Lisette Loredo todos los lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde. Porque de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Solo por la Nueva FM 94.7. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas. Para saber lo que está pasando hoy. Escuche Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. De 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la Nueva FM 94.7. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos. El Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, por la Nueva FM 94.7. Chiquita. Entrevistas, noticias, música. Esta es la Nueva FM. Continuamos platicando sobre nuestro medio ambiente. De nuestra segunda pausa y estamos con el biólogo Amado Ríos Valdés, quien es delegado de la Semarnat en el estado de Chiapas. Biólogo, continuamos con la plática que fue interrumpida por irnos a esta pausa. Continuamos con lo que usted nos venía informando a la opinión pública. Sí, entonces decíamos que el tema de los residuos peligrosos es un tema que muy importante, porque también implica una acción ciudadana. Que esto es que la gente que lleva su vehículo a verificar, a cambio de aceite, o que lo hace él mismo en su casa, la gente que utiliza que ya su batería la desecha, que sepa que hay en el estado hay empresas que se dedican a recolectarse, a hacer un manejo de ellos de manera segura, que no se vaya, porque todo esto, cuando mandamos el aceite al drenaje o a la calle, o la batería a la calle, el basurero, finalmente las lluvias hacen que todo esto se vaya deslavando, se vaya a los arroyos, o al drenaje, a los arroyos, a los ríos, llega a los lagos, llega a nuestros mares, y todo eso finalmente acaba siendo todo se nos regresa, porque cuando uno consume los productos de las presas, los ríos, los pescados y demás, eso seguramente traen algo. Traen algo, plomo, mercurio, todo lo que traen el aceite, y acaba uno sin querer consumiendo un producto tóxico, ¿no? Entonces, que consideremos que todo eso, aunque parezca que desaparece de mi vida, finalmente va a aparecer en un momento dado en otro lugar, con otra consecuencia. Todo lo que nos arrojamos al drenaje, todo, desechos orgánicos, inorgánicos, tóxicos y demás, va a dar a los arroyos y ríos finalmente, en algún momento del trayecto. E incluso van a dar finalmente algunos a lagos, lagunas, incluso hasta el mar, ¿no? Entonces, finalmente acaba siendo una actividad suicida por parte nuestra. Lo que hacemos con nuestros desechos acaba siendo un acto en contra de nosotros mismos. Pues es muy importante que hagamos un manejo adecuado, seguro, de cada residuo que producimos. Y yo diría, hay en la política ambiental federal hay un principio que se llama las 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir es que consumamos lo necesario. Tenemos también una cultura del superconsumo, se consume más de lo que se necesita, y mucho se desecha, ¿no? En el país, lamentablemente se produce mucho alimento, no todo se distribuye de manera adecuada, de manera equitativa,
y mucho alimento se va al basurero. Decían que cerca del 20% de lo que se produce se va al basurero. Segundo, entonces digo, tenemos que buscar reducir el consumo. Segundo, lo que se pueda reutilizarlo de manera que podamos darle una segunda o tercera vida a los productos. Y lo que se pueda también reutilizarlo, ¿no? Reciclarlo, ¿no? Eso seguramente nos va a ayudar a que se reduzca la cantidad de residuos que llegan a los ríos, arroyos y basureros. Y digo, finalmente tenemos que entender que todo lo que mandamos a esos basureros y a esos lagos, esos ríos, acaba siendo en contra nuestra. Entonces, a la par de que hagamos un trabajo a nivel federal, a nivel del gobierno del estado y a nivel del gobierno municipal, entonces tenemos que hacer un trabajo a nivel hogar, casa por casa, familia por familia, para que esto logremos reducirlo de manera que no sea un problema para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Consideremos que todo lo que hagamos ahora acaba siendo finalmente un problema para nuestros hijos, nuestros nietos y los que vienen, ¿no? Claro. Biólogo, quisiera preguntarle con respecto a un asunto de hace ya muchos años y está en la mente de mucha gente aquí que vive en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué pasa con la calera que está en Chiapa de Corzo y que por propios técnicos se prevé que exista algún derrumbe de las partes del cañón del sumidero con esas extracciones de cal que se hacen, y además se hacen de manera tradicional, ¿no? A veces creo que utilizan TNT, para hacer toda esta extracción. Con ese problema aquí en esta calera, ¿qué se está haciendo, delegado? Sí, bueno, primero yo te diría que esta calera es una calera que está trabajando desde 1960, ahí en el mismo lugar. Y en aquel tiempo no había ninguna regulación ambiental. Estábamos hablando de la regulación ambiental surgió en 1982 y se fortaleció en 1996, es decir, ya hablamos que trabajó casi cerca de 35 años prácticamente sin regulación ambiental. Segundo, es una empresa que ya ha tenido por parte del gobierno federal y el gobierno del estado muchas revisiones y hemos logrado hasta ahora, hemos logrado frenar las explosiones. Desde enero de este año, con acuerdo, la empresa ya no hay ninguna explosión, ya no se ningún explosivo. Esto previendo que había un estudio de parte de la geología de la UNAM, de geofísica de la UNAM, perdón, que implicaba que había riesgos de que se fracturara parte de la pared del cañón sumidero si seguía habiendo más explosiones. Eso se paró desde enero de este año, ya no hay ninguna explosión con ningún tipo de explosivos. Segundo, ese es el trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y la de Profepa. Se logró frenar todo tipo de extracción de cal y de piedra caliza en la cantera, digamos. Y eso se logró a partir de agosto de este año. Finalmente está clausurado toda la parte de extracción de piedra caliza. Y lo único que está todavía trabajando hasta ahorita es la fábrica, es decir, es la producción de cal industrial. Ellos ya lo que hacen hasta ahorita están trayendo piedra de otros lados, ya no la sacan de ahí, y se está haciendo un monitoreo permanente por parte del gobierno federal y del gobierno del estado para poder verificar que las emisiones a la atmósfera estén dentro de la norma. En el momento que se pueda demostrar científicamente que las emisiones a la atmósfera están por encima de la norma, en ese momento podemos actuar para poder sancionar y en su caso clausurar si fuera necesario. Hasta ahora, repito, no hemos encontrado en ningún momento que haya rebasado la norma. Pues repito, estamos haciendo un trabajo permanente, coordinado con el gobierno del estado, buscando que se ajuste siempre a la norma. Ahora bien, este es un tema en el cual confluimos municipio, que tiene que ver con cierta clase de permisos, gobierno del estado y federación.
los 3 órdenes de gobierno. Ahí tenemos que trabajar de manera muy coordinada, ¿no? Pues se está trabajando en ese tema. Nosotros no podemos actuar de manera ilegal y clausurar la empresa así nada más porque se nos antoja hacerlo. Todo mundo tiene derechos que se tienen que salvaguardar, y nos tenemos que actuar siempre con la ley en la mano, con la seguridad de que lo que hacemos está científicamente comprobado, ¿no? Y repito, tengan la seguridad de que vamos a trabajar siempre de mano de la ley, siempre con la evidencia científica de nuestro lado. Y si la empresa contamina el aire o el suelo o el agua de manera clara y comprobada, se va a actuar. Claro, sí, porque es un problema que creo que ha subsistido durante mucho tiempo, y al final de cuentas pues sabemos que ya no extraen, sino la llevan a su fábrica. Ahorita nomás lo único que está haciendo es monitorear la calidad del aire. Para saber si no afecta a la gente que vive a los alrededores de esta fábrica, ¿no? Así es. Bien, en la parte que nos corresponde, en muchos casos, quisiera preguntarle, aunque posiblemente nos vayamos a corte, saber, en la selva lacandona nosotros entendemos que hace mucho tiempo se viene divulgando algo que no sé si es exacto o es inexacto, en el sentido de los famosos bonos de carbono que dan a la gente que protege el medio ambiente en la selva lacandona. Ahí quisiera que usted nos diera una opinión como delegado de la Semarnat. ¿Esto verdaderamente se está haciendo o es algo diferente a lo que internacionalmente se llama como bono carbono, que lo pagan las empresas transnacionales a nivel mundial? Adelante, delegado. Sí, bueno, yo te diría que es un trabajo también que implica muchos años de esfuerzo que está haciendo. Ese esquema se está afirmando a nivel internacional. Aquí va a hacerse con toda seguridad en el momento dado en Chiapas, en México, pero todavía se sigue trabajando en el esquema de bonos de carbono. Lo que se está haciendo en Chiapas es pagar a los ejidatarios que están en la parte de cañadas y a los comuneros de la selva lacandona, pagarles pero conservar selva. Y esto se hace con fondos federales y estatales de manera concurrente. Estos fondos tienen el objetivo de pagar para que la gente conserve, porque no toque la selva lacandona, y evidentemente esto implica un esfuerzo para que la gente, en lugar de derribarlo para poner maíz o ganado, lo conserve para todos nosotros. Bien, regresamos en un momento, hacemos nuestra tercera pausa y continuamos la charla con el biólogo Amado Ríos Valdés. Global 3000, regresamos después de una pausa. Es la 1:45. 94.7, la nueva FM. Los mejores temas de tu ciudad. Los mejores músicos. Y los mejores eventos culturales solo en Tuxtlaneando. ¡Wow! Demos una vuelta por Tuxtla y acompáñanos todos los domingos en punto de las 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. Además, escucha la mejor música de pop rock. Tuxtlaneando, una vuelta por tu ciudad. Tuxtlaneando. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7, la nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Me queda claro, su programa ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces, un programa diferente con gente sobresaliente.
Análisis, música, reflexiones, entrevista. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la nueva FM 94.7. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Seguimos charlando en Global 3000. Bien, continuamos y regresamos de nuestra tercer pausa y estamos con el biólogo Amado Ríos Valdés, quien es delegado de la Semarnat en el estado de Chiapas. Delegado, continuemos con lo de los famosos bonos carbonos que hoy se dice que se entrega en la selva lacandona y en algunas áreas, y que verdaderamente quisiéramos que se le pusiera un criterio propio de que si es bono carbono o es nada más por el cuidado del medio ambiente. Sí, lo que se paga en la selva lacandona y en muchas partes de Chiapas, no nada más, y del país, no solamente en Chiapas, se llama pago por servicios ambientales, pago por conservación de la selva o el bosque. Y este es un recurso que se aplica con recursos de la Federación y con recursos de los estados. ¿Por qué pagar a la gente para que conserve? Le pagamos al campesino, al ejidatario, al comunero para que conserve, o al particular, si fuera un predio particular, porque ese bosque, esa selva, nos da a todo el planeta y a toda la gente de México, nos da un servicio ambiental, que es, atrapar carbono, que está en el medio ambiente y que puede generar un incremento en el calentamiento global. 2, nos genera obviamente producción de oxígeno, producción de energía, producción de bienes consumibles, y y esta gente, como es propietaria de su terreno y de su ejido, tendría la posibilidad, si quisiera, de derribar el bosque o la selva y producir maíz, producir ganado, ¿no? Porque es su selva y es su bosque, ¿no? Y sin embargo, con eso se hace la labor para que, en lugar de que haga esto, lo conserve y pueda seguirle dando a toda la gente en el planeta y en México en particular el servicio tan importante que generan los bosques y las selvas. Entonces es como compensarlo por no utilizar ese terreno para sembrar maíz y obviamente para no alimentar a su familia con ese maíz. Se le paga para que compre sus alimentos por otra vía, ¿no? Ese es el propósito, es un propósito bastante noble, creo yo, bastante importante, y lo que estamos haciendo es poder en estos años es generar un acuerdo para que las grandes empresas mundiales vengan a México a pagar bonos de carbono. O sea, va a seguir trabajando con esto. Aún no hemos llegado finalmente a un acuerdo definitivo, pero se sigue avanzando y con toda seguridad se logrará en los siguientes años. Claro. Pues sí, es importante que se siga impulsando para que las grandes empresas transnacionales, porque pues sabemos que el medio ambiente, el poder hacerlo del cambio climático en nuestro país, pues es a nivel mundial, pues digo, esto no respeta fronteras, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte de ir trabajando. Biólogo, en la cuestión de la que la Semarnat está haciendo, en el estado de Chiapas no tenemos ningún problema, tal como el caso que se presentó en Sonora, con respecto a esta contaminación de esta minera que contaminó el río ahí en el estado de Sonora. No tenemos un problema aquí en Chiapas, que tengamos problema con las minería o las mineras que están aquí asentadas en el estado. Sí, yo te diría que con toda seguridad no existe en Chiapas ese problema que ocurrió en Sonora. No existe, ni puede existir, ni va a existir en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en Chiapas no hay ahorita solamente no hay ninguna minera que esté operando. No hay ninguna minera que esté operando. Hay 8 que tienen permiso desde hace 10 años para acá. Solamente hay 8. Se ha dicho que son 100, solamente hay 8 con permiso. Y de esos 8 ninguna está al día de hoy operando.
Por lo tanto, no hay la posibilidad de que, si nos están operando, exista una contaminación a los ríos, ¿no? Digamos que donde existe mayor problema, que ya se decía un poco antes, con los ríos, es con toda la contaminación por los desechos orgánicos de casas, pueblos, comunidades, ciudades. Donde es seguro que tenemos problemas, es un problema grave, es que casi no hay río en el estado de Chiapas que no esté contaminado por residuos orgánicos, producto de los drenajes, ¿no? Y este es un problema que tenemos que atacar porque es un problema serio. Entonces yo diría que tenemos que enfrentar los problemas que realmente tenemos y dejar de generar fantasmas donde no los hay. Es decir, no hay por qué pelear con molinos de viento, ¿no? Claro. Como tenemos realmente aquí un problema efectivo, real, todos los días, y todo el estado que son los ríos están contaminados por desechos orgánicos, ¿no? Claro, así es. Biólogo, siempre a los invitados le hacemos una pregunta y en este caso pues no será la excepción. Algo que no lo haya preguntado biólogo y que usted quisiera manifestarlo en esta radiodifusora y en estos micrófonos. Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar para tu pregunta para comentarles que la Semarnat en Chiapas está logrando una inversión histórica. El año pasado y estudio ambiental que implica a Conagua, Profepa, Semarnat, CONAM, Conavio, hemos invertido casi 2.500 millones de pesos en el estado de Chiapas. Esto es en obras de infraestructura hidráulica, en protección, en conservación, en pago por conservación de bosques, en pago por proyectos productivos. Y por ejemplo, hemos logrado este año la mayor inversión histórica en Semarnat en el programa de empleo temporal. Este año estamos aplicando cerca de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos que se están aplicando en alrededor de 20,000 beneficiarios, es decir, familias, ¿no? En cerca de 450 proyectos productivos, sustentables, en alrededor de 28 municipios, todos de alta marginalidad. Hemos llegado a sitios en donde antes nadie había llegado, o donde antes la gente rechazaba el apoyo del gobierno, claro, por motivaciones políticas. Hoy la gente lo está aceptando, lo está aceptando nosotros. Hemos llegado con ellos a promover una inversión productiva para que tengan un empleo y generado proyectos desde muy hogareños, que son un huerto familiar para que tengan un consumo de productos agrícolas, un huerto para que tengan comida directa, hortalizas y demás, hasta un proyecto más grande, como sería, por ejemplo, proyectos de tipo producción de miel, ¿no? La apicultura, producción de hongos, ¿no? Para tener consumo propio, pero también para poder vender, reforestación, viveros, etcétera. Toda la idea con estos proyectos es poderles, a ellos se les paga una cierta cantidad de jornales, alrededor de 2 meses y medio, 3 meses de trabajo, para que hagan su proyecto productivo, y se les queda ahí en la comunidad, y se le queda a la familia que hace el proyecto productivo. Ese proyecto productivo, lo que queremos es que le genere un beneficio de largo plazo. Es decir, que la producción de hongos, por ejemplo, ellos puedan seguir produciendo durante los siguientes años, puedan llegar a tener un consumo interno en su familia y otros también a lograr vender hacia afuera. El año próximo, con toda seguridad, tendremos un recurso también muy fuerte en cuanto al programa de empleo temporal, porque tenemos que tener el impulso del anuncio que dio el señor presidente de la República, que va a haber una fuerte inversión en el estado de Chiapas para poder sacarlo de la pobreza, y en donde Semarnat también juega un papel para poder aportar sobre otra arena en este proyecto, ¿no? Entonces, yo les diría que estamos haciendo un trabajo intensivo todos los días, trabajamos todos los días del año. Vamos a trabajar con toda seguridad este año hasta el 31 de diciembre, ¿no? Entregar esos recursos. Estamos también ahorita apoyando fuertemente todo lo que es la zona alrededor de Montes Azules, para que la gente de ahí tenga un proyecto productivo, un empleo temporal que permita bajar la presión de invasión hacia la Lacandona.
Este proyecto productivo que queremos que sea un incentivo para que la gente no invada, que se quede donde está, que tenga de qué vivir de manera honesta y de manera adecuada, pero que además tenga un proyecto productivo sustentable, claro, que le dé a largo plazo un beneficio sustentable para su familia. Biólogo, antes de que nos retiremos, ¿cuál es qué trato han tenido con o qué trato se ha hecho con el gobierno del estado, y cuál ha sido esa cooperación con gobierno federal y gobierno del estado con el actual gobernador? Qué bueno que lo preguntas. Yo te diría que ha sido un trato excepcionalmente bueno, una gran coordinación. Tenemos por fortuna una empatía en proyectos y en visión de país y del estado de Chiapas, y hemos podido trabajar de manera muy coordinada, muy a gusto, primero con el gobierno del estado, obviamente con el gobierno del estado a nivel central, pero también con la Secretaría de Medio Ambiente y Seguridad Natural, que lideré al licenciado Carlos Vázquez. Hemos trabajado de manera muy buena en todo el estado de Chiapas, por supuesto, y creo que eso nos ha permitido tener logros importantísimos. Yo te diría uno que es como nuestro mayor logro. El año pasado, gracias a esta coordinación, logramos bajar a cerca del 80% los incendios forestales en el estado de Chiapas. Nos permitió trabajar de manera conjunta, de manera ordenada, de manera intensa, y se logra bajar muchísimo los incendios forestales en Chiapas, ¿no? Entonces yo creo que esto demuestra que la coordinación y el trabajo conjunto genera frutos muy importantes para el estado de Chiapas. Claro. Pues le agradezco mucho, biólogo Amado Ríos Valdés, delegado de la Semarnat en el estado de Chiapas, que nos haya acompañado. A ustedes, radioescuchas, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, de 1 a 2 de la tarde. Y por el momento los dejamos. Muy buenas tardes. La Nueva FM presentó. Por hoy dejamos nuestra plática, pero los invitamos a nuestra próxima cita cada miércoles a la 1 de la tarde con más temas de ecología aquí en Global 3000. Buenas tardes. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. Son las 2 en punto. En tu radio.